Pues, pues, buenas noches, muchas gracias. Agradezco la presencia de todos y cada uno de ustedes, en especial al profeta Andrés Lechuga, que nos va a hacer algunos comentarios durante la clase. Como siempre, sean todos bienvenidos y hemos orado para que el Señor guíe esta clase. Estamos ya en el corolario, en el término de nuestro libro. eh, de los profetas y el desarrollo del carácter, que es el curso. Y en esta parte, la Biblia nos dice cómo reconocer a los falsos profetas. La clase anterior vimos que es el Señor Jesucristo quien nos enseña él personalmente a cómo reconocer, eh, por sus frutos los vas a conocer, ¿no? Entonces, en el Nuevo y en el Antiguo Testamento, Moisés había advertido contra el peligro de que pudiera venir una influencia de Canaán, de Egipto, Mesopotamia, quienes tenían adivinos y agoreros que hablaban a nombre de sus dioses, ¿no? Hoy día está habiendo una tesis muy interesante de un hermano, un rabino mesiánico de Nueva York, que se llama Jonathan Cahn. Quien ha leído a Jonathan Cahn se va a dar cuenta que es un hombre muy sensato, muy sabio y estudioso de las escrituras. Entonces, Jonathan Cahn acaba de sacar apenas a finales del año pasado un libro que se llama El retorno de los dioses. Como él trabaja en la ciudad de Nueva York, se ha dado cuenta que Nueva York es un pandemonium de apostasías y de problemas, ¿no? Es una ciudad muy cosmopolita donde convergen, como es un puerto, es yo creo que un poquito así como Tiro o como Fenicia, ¿no? En los tiempos bíblicos, donde convergían naciones de todos lados, como Corinto, por ejemplo, ¿no? En Corinto era una ciudad de tanto pecado, de prostitución, de idolatría, que en el verbo griego, cuando en los tiempos de Pablo, algunos decían, en lugar de decir vámonos de farra, vámonos al antro, vámonos al prostíbulo, vamos a beber, ¿verdad? Decían vamos a corintizar. Quiero que sepa esto, ¿no? Ese era el grado de idolatría, de maldad que había en ese tiempo. Y en este tiempo la tierra está afectada por muchas personas que dicen hablar en el nombre de Dios, adivinos, agoreros, y es una cultura global, pero los principios que están en la Biblia son aplicables, ¿no? Entonces, Moisés en el Antiguo Testamento le advierte al pueblo, ¿no? Va a haber influencia de Canaán, de Egipto, de Mesopotamia, y les van a traer falsos dioses. No los crean, no los crean. Va a haber prodigios, va a haber situaciones y sobre todo el espíritu de religión es el espíritu donde va a operar el falso profeta. Después vamos a hablar ese tema del falso profeta bíblico, pero no cree usted que es en el espíritu de política. No, el falso profeta va a entrar con el espíritu de religión, con ese disfraz. Vamos a ver algunos aspectos que Moisés previno al pueblo y creo que son aplicables y sobre todo en nuestra nación. Voy a poner esta diapositiva. La característica de los falsos profetas en el Antiguo Testamento está muy clara con la supuesta aparición de la Yate, la Tilma y de Guadalupe, el Tepeyac, todo eso, ¿no?
Vamos a ver, Deuteronomio 13 encontramos el profeta que se levanta en medio del pueblo, dice, o sueña o profetiza, señal o prodigio, y es llamado falso porque, bueno, es falso. En los días de Moisés dice, porque lleva al pueblo a la adoración de dioses ajenos. Ese es el tipo de falso profeta del Antiguo Testamento, ¿no? Dice, cuando se levantare, estoy hablando perdón, es en Deuteronomio, permítanme, 13 del 1 al 5. Vamos a verlo. Cuando se levantare en medio de ti profeta o soñador de sueños, que te anunciare señal o prodigios, si se cumpliere la señal o prodigio que él te anunció. Vean, hay un cumplimiento ahí de un milagro, ¿no? Pero, ¿qué te va a decir? Diciendo, vamos en pos de dioses ajenos que no conociste y sirvámosles. Dice la ley en Deuteronomio, no darás oído a las palabras de tal profeta, ni al tal soñador de sueños, porque Jehová vuestro Dios os está probando, para saber si amáis a Jehová vuestro Dios de todo vuestro corazón, con toda vuestra alma. En pos de Yahvé vuestro Dios andaréis y a él temeréis. Guardaréis sus mandamientos y escucharéis su voz, a él serviréis y a él seguiréis. Bueno, usando este principio, ¿qué pasa en México? En México, en esos tiempos de la aparición de Guadalupe, no había posibilidad de que el pueblo leyera la Biblia, mucho menos conocer estos principios, ¿no? Entonces, aquí se profetiza que más adelante, que el tal profeta, aunque haya señales, como dijeron, pues está la tilma, la pintura, o cómo se llama, ay, se me fue, las rosas, el ayate, la aparición, aunque se haya dicho, según la ley de Moisés, debía de morir. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque está recomendando adorar a dioses ajenos. Nada más por ese puro punto. María de Guadalupe y todo eso no, pues no tiene nada que ver con llave Dios, ¿no? Siempre yo he dicho, haciendo análisis, cuando vemos lo de guerra espiritual, esa media luna que tiene abajo, ¿no? Y que está sosteniéndola un ángel, vean ustedes, en esa pintura, ¿quién sostiene a Guadalupe el Tepeyac? El ángel. Y ese ángel, pues tiene una media luna que más bien parecen cuernos, porque siempre salen de la cabeza del angelito. Y Satanás se disfraza de ángel de luz, ¿no? Entonces, en el sentido religioso hay mucha falsa profecía. Aquí puse algunas imágenes de la tesis que da el hermano Jonathan Cahn en su libro El retorno de los dioses. Voy a tratar de sintetizar, dice, miren, los dioses del tiempo bíblico y de la antigüedad eran verdaderamente poderosos, creídos, eran una influencia para la cultura de la época. Y hay tres básicos que Dios le prohíbe a Israel adorar, pero esa fue la tragedia de Israel.
el pueblo escogido por Dios, un pueblo de sacerdotes, para prepararle a la humanidad, le falló a Dios y optaron tomar los dioses de las naciones. Y aquí hay tres, uno es Baal, otro es Ashera o Istar y Moloch, ¿no? Fueron, y la tesis de este señor del retorno de los dioses dice, en la cultura de Norteamérica, a partir de los 60, una nación que fue muy misionera, una nación que pues se fundó con la Biblia en la mano, una nación que juramenta a sus presidentes con la Biblia, una nación que fue levantada por Dios en una forma extraordinaria, una nación que influye y es influencia a nivel global, ahora de repente ha cambiado completamente a ese Dios de la Biblia por otros dioses y todo indica que es la espiritualidad de los dioses antiguos regresando a la tierra. ¿Qué pasará si esos dioses antiguos regresan a la tierra? Eh, Se está moviendo el espíritu del anticristo. Esos dioses son anticristos completamente. Eh, Dice, por ejemplo, Baal representa el amor al poder y al dinero. Acera es la sensualidad, la prostitución, la pornografía, y todo esto está sucediendo no solo en Estados Unidos, sino en las naciones de la tierra. Y Moloch, el sacrificio de los niños. Es un enemigo de la niñez. Entonces, dice, todo esto está sucediendo ahora en la tierra y es necesario que la iglesia lo sepa y que levante personas que prevengan, que blinden a la sociedad de todo esto, ¿no? Entonces, vean ustedes, ahí están, Baal tiene dos cuernos como de toro, ¿no? El otro es Baal Moloch también, ¿verdad? Istar es una diosa violenta, poderosa. Y Satanás se disfraza de ángel de luz, ¿no? Entonces, en el curso de guerra espiritual vemos cómo esos disfraces van cambiando en el paso del tiempo. Y bueno, en nuestro país, ¿verdad? Aquí hay un disfraz de un principado que, que domina muchas familias de nuestra nación, de verdad. Y todos los que son evangélicos y evangelistas lo saben. Qué difícil es convencer a un guadalupano o a una familia que está en pos de Guadalupe, que toda su vida han creído en la Virgencita, dicen ellos, y que no me van a cambiar a su religión, le dicen a los evangélicos. ¿Y por qué? Porque nuestra lucha no es en carne y sangre, ¿no? Pero ahí hay un movimiento de falsos profetas que son católicos mexicanos, ¿no? Andrés Lechuga, por favor, nos hace Sí, unos comentarios, por favor. la escritura dice en Deuteronomio 13 que los falsos profetas harán prodigios y señales para desviar el corazón de los hombres hacia la idolatría. Y eso ya sucedió en Egipto cuando también ellos convirtieron el agua en sangre, hicieron varias cosas, pero no pudieron convertir en este caso los piojos, ¿no? Entonces tienen un límite, pero van a tener una difusión de su poder. Entonces Deuteronomio 13 nos dice que harán prodigios y maravillas para desviar el corazón de los creyentes hacia los falsos dioses. Esto es muy importante. Y en Mateo capítulo 24, a Jesucristo le dicen los discípulos, ¿qué señal hay de tu venida? Y lo primero que dice Jesucristo es, mirad que nadie los engañe. Entonces,
el discernimiento es muy importante que tenemos que tener nosotros para saber qué es lo que se está moviendo, porque ciertamente la tecnología y el ocultismo se darán la mano para engañar a las personas. Y precisamente Jonathan Kahn hizo un libro que se llama El Presagio, donde en ese libro eh, cortan un árbol, lo vuelven a poner, donde ellos, los estadounidenses, han cambiado a Dios por el dinero, por las drogas, por las armas. Entonces ya lo estamos viendo. Entonces, en el caso de México, pues no es otra cosa que una falsificación de la mujer vestida de sol de Apocalipsis, que se refiere a Israel. Pero aquí el engaño es de que es esta imagen sentada en esos cuernos, es la Madonna, la mujer sentada en la bestia que de Europa. Entonces, ellos vienen nuevamente porque los gobiernos permiten el retorno de estos dioses, porque en aras de la cultura, y aquí en México se ha dicho mucho, retornar a la cultura mexica, la cultura maya, etcétera, etcétera, la cultura azteca, y algunas autoridades mexicanas se sienten muy orgullosos de las raíces culturales de este país, pero no es otra cosa como dice Jonathan Kahn, el regreso de los dioses, el regreso porque como Cristo viene pronto, ellos quieren crear una plataforma para el anticristo. Entonces, Deuteronomio 13 nos advierte que sí va a haber señales y prodigios, pero dice Cristo, cuando oigan que está haciendo eso o que está apareciendo en algún lado, no vayan, no crean en eso. Entonces ahora lo que está buscando, lo que están buscando en las autoridades es un gobernante carismático, un carismático que sea atractivo o una mujer carismática, que sea el carisma el que rija. De ahí se van a basar. Entonces, aunque tenga mucho carisma y si lleva a la adoración a falsos dioses, dice Jesucristo, no le creáis. Amén. Pues ese carisma está dentro del espíritu religioso de Roma, sin duda alguna. Tiene una gran influencia en Latinoamérica. Y pues ahí tenemos a su líder, ¿no? Besando una imagen de yeso, ¿verdad? Tiene ojos, pero no ve, oídos tiene y no oye, manos tiene, pero no palpan, ¿verdad? Dice la escritura que, que pues semejantes a ellos son los que los hacen y quienes confían en ellos. Lamentablemente en nuestro México hay miles de personas que aún están atadas a esa creencia, a ese engaño, y toda mentira proviene de Satanás porque el diablo es mentiroso desde el principio. La falsa profecía religiosa se mueve desde antaño en la idolatría de la Biblia, que aparece en la Biblia, ¿no? Están los Baales, la adoración al toro, ¿no? Eh, Cuando el pueblo aceptaba a un profeta como tal por el solo hecho de que su profecía se cumplió, sin tener en cuenta que esa profecía lo estaba apartando de la devoción de Dios y lo llevaba hacia la idolatría, entonces el corazón era descubierto que realmente ese profeta no amaba a Dios. Tenemos las características de los falsos profetas en el Antiguo Testamento. Recuerden que ahorita nos estamos tratando de centrar en el Antiguo Testamento, pero también traspolándolo
un poquito hacia la época en que vivimos. Y en el Antiguo Testamento aparece un personaje muy poderoso que es un profeta. De hecho, Elías es como el tipo del profeta que todos debiéramos de ser, ¿no? Que tiene un celo, ¿no? Un celo por el Señor. Es un profeta a la nación, un hombre que quiere despertar, ¿no? A la nación para que salga de ese seguimiento a Baal, a Cera, ¿no? Elías les dijo, prendan a los profetas de Baal. Usted conoce la historia ahí en Primera de Reyes 18. Dice que no escape ninguno. Y ellos los prendieron y los llevó Elías al arroyo de Cisón y allí los degolló. Es decir, él tenía tal celo por el único Dios eterno, viviente, verdadero, creador del universo, rey del universo, que nos amó, ahora ya con la revelación del Hijo Jesús, este Dios eterno nos amó de tal manera que nos dio al Hijo de su amor, Jesucristo. Pero en los días de Elías todavía no nacía Jesucristo, pero el celo, ¿verdad? Era tremendo, ¿no? Los degolló, les cortó la cabeza, ¿no? Esto le digo, si alguno de ustedes quiere ser un profeta como Elías, pues lo bendigo por su celo, ¿verdad? Pero no vaya a degollar a, a un idólatra, porque pues ahí está el ministerio público también y tendría que enfrentarlo acusado de asesinato, ¿no? Qué tremendo, ¿no? Pero el celo, eso es lo que hay que notar, ¿no? Que este hombre algunos dijeron que era el atleta de Dios, que era un hombre muy fuerte que corrió adelante del carro de Acab y le ganó la carrera, ¿no? Era un hombre muy fuerte. Y pensar que degolló 850 falsos profetas, quiere decir que no se le cansaba el brazo, ¿eh? Porque ¿cuántos eran? 450 de Baal y 400 de Acera, que todos comían de la mesa de Jezabel. Eran servidores de Jezabel y Baal. Entonces, él tomó al texto lo que Moisés dijo, ¿no? Que tal profeta que conducía a la idolatría debía de morir. O sea, todos los que conduzcan hacia la idolatría, pues hay muerte espiritual para ellos. Dice, tal profeta o soñador de sueños ha de ser muerto por cuanto aconsejó rebelión contra Jehová, vuestro Dios. En Deuteronomio 18, sin embargo, en estas leyes mosaicas poderosísimas y vigentes hoy día, en el sentido espiritual, los versículos de este estudio nos hacen saber que va a haber un profeta en los días de Moisés, en Deuteronomio 18, 19, el eterno Dios le dice a Moisés, profeta les levantaré del medio de tus hermanos, como tú. O sea, Moisés era un profeta. Y pondré mis palabras en su boca y les hablará todo lo que yo le mandare. Y luego dice algo más, ponga atención, dice, mas a cualquiera que no oyere mis palabras que él hablare en mi nombre, yo le pediré cuenta. ¿Quién es este profeta que Dios le dijo a Moisés? Les levantaré en medio de sus hermanos, profeta como tú. Bueno, pues es Jesucristo, nuestro amadísimo Señor Jesucristo.
Él decía, lo que yo hablo no lo hablo yo, sino lo oí del Padre y eso es lo que les digo, ¿no? Entonces, vean ustedes cómo en el Antiguo Testamento ya hay esas indicaciones, ¿no? Profeta Andrés, ¿nos quieres comentar algo? Sí, dice en el libro de Deuteronomio, profeta le levantaré en medio de ustedes, hace referencia a Jesucristo, porque después cuando Jesucristo se bautiza, dice que sale del agua y se oye una voz en el cielo que dice, este es mi hijo amado en quien tengo complacencia, a él oíd. Y luego Jesucristo dice, el que tenga oídos para oír, oiga. Entonces, Jesucristo hizo las maravillas, los prodigios, las sanidades, para darle toda la gloria al Padre, para darle toda la gloria al reino de los cielos, porque dice, el reino de los cielos se ha acercado. Y entonces, todos los milagros, todas las maravillas y todo lo que profetizó Jesucristo fueron la voluntad del Padre para la gloria del Padre y para el engrandecimiento del reino de los cielos. Y dice la palabra que Jesucristo no hubo engaño en su boca. Y en Isaías 53 dice, mas el herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados, el castigo de nuestra paz fue sobre él y por su llaga hemos sido curados. O sea, él vino a servir y que nosotros fuéramos restaurados para servir al único Dios verdadero. Y entonces la mujer samaritana lo reconoce y le dice, Señor, me parece que tú eres profeta. Entonces el profeta de profetas es Jesucristo y ha de venir pronto en la fiesta de Yom Teruah y va a hacer juicio en la fiesta de Yom Kippur y va a reinar en Sukkot. Por eso las fiestas son importantes porque son la de Pascua es salvación, Pentecostés es empoderamiento y Sukkot es el reinado de Cristo en la tierra. Entonces, conforme se avanzan los días y el retorno de Jesucristo está ya por venir, se van a mover cosas fuertes en lo espiritual y se van a mover los falsos profetas, ayudados por la tecnología, porque ahora los jóvenes consultan más el Internet que la palabra de Dios, consultan más y entonces están ahorita más en el Big Data, lo que es la gran información y ahí está la bestia, Podrías quitarlos de arriba. la palabra. Entonces, los jóvenes están consultando más los grandes bancos de datos que la Biblia. Y los vemos en los libros de texto, los niños leyendo los libros de texto que nada tienen que ver con la Biblia, pero tenemos la responsabilidad de que lean la Biblia y que conozcan los milagros verdaderos que hizo Jesucristo para adorar y servir y ser salvos del único Dios verdadero, del único Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob, un Dios generacional. Amén. Amén, amén, amén. Pues, por ejemplo, hablar de falsos profetas, bueno, tenemos que entrarle por el espíritu religioso. Y por ahí entran los falsos profetas, ¿no? Bueno, aquí voy a hacer una pausa. El viernes pasado hablé sobre las fiestas del Señor en la página de Facebook Live y Absima y di las fechas. Algunos me han escrito, me han preguntado este año cuándo se celebran las fechas. Bueno, el año civil bíblico que vamos a celebrar es el 5784. El 17 de septiembre, a partir de las 6 de la tarde. Es la fiesta de los trompetas, es el Yom Teruah.
Nosotros celebramos las fiestas y la verdad yo los induzco, los invito a que empiecen a celebrarlas con un sentido profético, porque son muy hermosas y hay mucho que vivir ahí, ¿no? Entonces, el 17 de septiembre es la fiesta de las trompetas o Yom Teruah, y se toca la trompeta para anunciar que un día va a venir el Señor Jesucristo, el Mesías, en su segunda venida. Es un preludio, digamos. Luego de ahí, hasta el día 23, viene el día del perdón, el Yom Kippur, 23 de septiembre, que es previamente los judíos hacen prácticamente 10 días de ayuno para pedir perdón por sus pecados. Es un día sumamente importante el Yom Kippur, porque es cuando el sacerdote entraba al lugar santísimo una vez al año. Y según la ley, una vez al año había por lo menos que hacer una confesión de pecado personal, familiar y nacional, ¿no? Entonces, eso es este 23 de septiembre. Y luego viene la fiesta de tabernáculos, el Sukkot, que es el 30 de septiembre. Entonces ya les di las fechas, 17, 23 y 30. Si alguien tiene quiere más información, yo les dije en la plática que di que si alguien quiere más información, yo se la puedo enviar por WhatsApp en un folleto, en un artículo que escribí. Pero ¿qué creen? Nada más una persona fue la que me pidió, pero los demás no. Entonces, bueno, pues dije, como que no les interesa o no quieren, pero yo les digo a los alumnos, en el curso que entra de principios proféticos se ve todo ese tema de las fiestas, pero si alguien quiere conocer de antemano la información, nada más dígame, yo la quiero y ya se la mando sin problema, en PDF. El artículo nada más, no todo el libro. Bueno, regreso al tema. Ya hice un breviario aquí. Estamos hablando de los profetas en el Antiguo Testamento, como Moisés en la ley los descubre. Y hay un profeta que va a ser levantado en medio del pueblo, y Dios manda que se oiga la palabra. Dice, cualquiera que no oiga sus palabras, le voy a pedir cuentas. ¿Quién es este profeta? Es Jesucristo, completamente. Pero vamos a seguir con el tema de esos falsos profetas. Por ejemplo, dice Deuteronomio 20:22, el profeta que tuviere la presunción de hablar palabra en mi nombre, a quien yo no lo haya mandado hablar, eh, o que hablar en nombre de dioses ajenos, el tal profeta morirá, ¿no? Entonces vean, el espíritu religioso lleva una falsa profecía al pueblo. Otra vez lo voy a repetir, el espíritu de religión, de religiosidad, lleva a las naciones, al pueblo, a una falsa profecía. Es decir, como si Dios estuviera hablando. Ahí está el líder católico romano, con una imagen de la Virgen del Cobre en Cuba, ¿no? Y cuando dicen que las 11,000 vírgenes, yo creo que sí hay 11,000 en toda la tierra, ¿no? Hay diferentes formas, ¿no? Y estaba viendo esta foto muy interesante. Fue en el año 1957, hablando del espíritu religioso. En ese agosto, el Papa, Pío XII, hizo un discurso de los falsos profetas, precisamente
y juntó 150,000 personas. ¿Sabe usted qué es eso? 150,000 personas. Ni Billy Graham, ni Morris Cerulo, tuvieron reuniones como la que son, pero vean cómo lo llevan, ¿no? Lo llevan cargándole en pues en un trono, ¿no? Ahí hablando de falsos profetas, ¿no? Ahora sí que dice el dicho, el burro hablando de olotes, ¿no? Ya, él hizo eso a jóvenes católicos, ¿no? A 35,000 jóvenes y luego a 150,000, ¿no? Pero hablando del espíritu religioso que se ha permeado en la tierra últimamente, dice Deuteronomio 18:22, si dijeres en tu corazón, ¿cómo conoceremos la palabra que Jehová no ha hablado? ¿Cómo vamos a conocer la palabra que Jehová no ha hablado? Dice, si el profeta hablare en nombre de Jehová y no se cumpliere lo que dijo, ni aconteciere, es palabra que Jehová no ha hablado. Con presunción la habló tal profeta, no tengas temor de él. Bueno, ¿qué pasó? Eh, eh, la secta o religión de los testigos de Jehová, en su historia, en el año 1914, el fundador, que es este señor Russell, ese de los ojos, el otro es Nazón Joaquín, el profeta de la luz del mundo. Son falsos profetas. Bueno, Jesús dijo que habría, ¿no? El Señor, en 1914 dijo que iba a venir el Señor, era la segunda venida de Cristo. Y los testigos de Jehová que estaban empezando, lo creyeron. Y luego otra característica de este hombre, Chase T. Russell, era decirles que los 44,000 escogidos del libro de Apocalipsis eran los testigos de Jehová. Pero por la obra del diablo y el engaño satánico y todo ese espíritu de religiosidad, usando la Biblia, porque Satanás conoce la Biblia y la sabe más que muchos de nosotros cristianos, porque se la presentó al Señor con el Salmo 91 en la tentación, ¿se acuerdan, no? Esta secta creció tanto, tanto, que cuando se pasó de los 144,000, dijeron, pues no que éramos nosotros los electos, mucha gente iba ahí, ¿no? Pues ya le cambiaron otra vez el tema, ¿no? Pero esa generación de 1914 dijeron, lo creyeron los testigos de Jehová, y ahí está claro lo que dice Deuteronomio. ¿Cómo conoceremos la palabra que Jehová no ha hablado? ¿Verdad? Si no se cumpliere, el profeta la habló con presunción. Y eso es lo que pasó con los líderes de los testigos de Jehová. Podemos decir, pues es una secta, es un grupo que tiene una disfunción bíblica, tiene una disfunción espiritual, ¿no? Y pusimos ahí la imagen, ese hombre de blanco, se llama Nazón Joaquín, el fundador de la Luz del Mundo, que tiene un templo enorme ahí en Guadalajara y en varias partes de Latinoamérica, y actualmente está preso con acusación de pederastia. Violaban niños y niñas de su grupo, y como se lo comprobaron, está preso en California, pero la secta ahí sigue, ¿no?
Otra de las sectas que traen una falsa profecía tremenda también, no solo son los testigos, los testigos de Jehová. Nada más tomé dos porque en los Estados Unidos aparecen cada año, los estudiosos dicen, 3,000 sectas, tan solo en los Estados Unidos, 3,000 sectas, es decir, grupos que generan seguidores, ¿no? Otro de ellos es el mormón, incluso vean el libro del Mormón, lo identifica su autor, Joseph Smith, como otro testamento de Jesucristo. Yo les decía, amados del Señor, en estos estudios, sobre todo en el de guerra espiritual, que los 5 ministerios que están establecidos claramente en la Biblia, en Efesios 4:11, los 5 ministerios están falsificados por el diablo. Apóstoles, la misma Biblia dice que hay falsos apóstoles. Profetas, la misma Biblia dice que hay falsos profetas. Evangelistas, la Biblia dice que hay otro evangelio. Si aún un ángel del cielo les anunciare otro evangelio, sea llamado anatema, o sea, maldito, maldito. La Biblia dice que hay falsos pastores, también está falsificado el pastorado, está. Y maestros también, la Biblia dice en el libro de Judas, por ejemplo, que hay falsos maestros, ¿no? Pero regresando a todo ese asunto, el libro del Mormón, donde hay profetas contemporáneos que desde la nación de Estados Unidos en Utah son una influencia, sobre todo en América. Hay pocos mormones en África o en Asia, o en Europa también hay, pero en América hay más porque ellos dicen que Jesucristo visitó América, ¿no? Entonces, los principios de la Biblia están vigentes, ¿no? Ahí está Chase T. Russell con las apariciones que del ángel se llamaba Moroni. Por eso Pablo, el apóstol en la Biblia, dice, aun si un ángel del cielo os anunciare otro evangelio, ahora, ¿qué dice aquí? Otro testamento de Jesucristo, el libro del Mormón. Otro evangelio se ha llamado anatema. Ahora, si tú ves la historia de cómo surgió el libro del Mormón, te vas a dar cuenta que es un engaño, pero muy parecido a la aparición de la Virgen de Guadalupe, ¿no? O sea, que se le aparece un ser sobrenatural a Joseph Smith y le entrega unas tablas de oro, le da unos lentes especiales para leer unos jeroglíficos y hacer la traducción correcta del libro del Mormón. Y la. Y bueno, pues son falsas profecías. No sé, Andrés, si nos quieres comentar algo al respecto. Sí, también en el caso, por ejemplo, de los árabes, están esperando a su Mesías y tienen como profeta a Mahoma. Entonces, A Mohammed. es un falso profeta y cualquier cosa que otras personas digan, ellos son muy agresivos, muy violentos. Han matado periodistas, con solo criticar al profeta Mahoma. No, cuídate. Y entonces, también por el lado de los árabes están esperando al Mesías. Pero nosotros como hijos de Dios tenemos que ver los frutos de un profeta
y como dijo Cristo, por sus frutos los conoceréis. Entonces, tenemos que tener el discernimiento de los frutos que está dando el profeta y de la palabra que si se cumple o no se cumple. Y tenemos que tener prudentes y juzgar la profecía con lo que estaba dando el otro día, profeta, acerca de que si la profecía edifica, si exhorta o consuela. Bueno, Y entonces tenemos que ser prudentes con todo lo que escuchamos, con todas las profecías que escuchamos, ser prudentes y juzgar la profecía, ponerla en oración y no tomar una profecía a la ligera, sino ponerla en oración. Es tiempo de la prudencia y también tiempo de que se van a estar, se están levantando falsos profetas en el mundo. Y nosotros como hijos de Dios tenemos que leer con más detenimiento las escrituras, porque solamente las escrituras nos llevan a la verdad. Entonces, aunque ya la hayamos leído una o dos o tres veces de etapa de Génesis hasta Apocalipsis, tenemos que volver a leer y a leer, porque el hombre se ha vuelto un hombre vidente en el sentido de ver nada más la televisión o el celular, pero ha dejado de leer. Entonces, leer tiene una función espiritual y nada más el hecho de ver películas o de ver el celular o de ver la pantalla grande difiere de lo que dice Jesucristo. Escudriñar las escrituras porque en ellas os parece que tienen la vida eterna. Entonces, la gente ya no escudriña las escrituras y tiene que escudriñar las escrituras para ver el cumplimiento profético de lo que se ha dado y el cumplimiento profético de lo que está por venir. Pero solamente tenemos que regresar a leer y releer y meditar en las escrituras. Amén. amén. Pues muchas gracias. Voy a despedirme, dejar de compartir. Si dejamos de grabar también, eh, vamos al siguiente tema. Bueno, Si me puede, por favor, poner como coanfitrión, porque no tengo opción a detener la grabación. bien, pues vamos a continuar con estos temas que ya son el corolario del libro Los Profetas y el Desarrollo del Carácter. No podemos irnos sin hablar de la adivinación y de la falsa profecía, ¿no? Podemos ver ahí una persona que está viendo una bola de cristal con unas velas. Eso es la adivinación. El libro de Hechos capítulo 16, versículo 16, habla de una muchacha que tenía espíritu de adivinación, que seguía a Pablo por días. Iba hablando pues una verdad, ¿no? Porque decía, estos son siervos de Pablo y su compañero, del Dios Altísimo, que les anuncian el Evangelio de salvación, algo así, estoy parafraseando. Y después de algunos días, Pablo la reprende y le sale el espíritu de adivinación. Ahí claramente dice que existe en los ámbitos espirituales, por supuesto, correspondientes al diablo, Satanás el engañador, el espíritu de adivinación, ¿verdad? Jesucristo, nuestro amado Señor, no tiene nada que ver con Satanás ni la adivinación, nada. Una cosa es la profecía y otra cosa es la adivinación. Digamos que la adivinación es la falsificación, ¿no? La falsificación
del lado oscuro, del lado del diablo, de la profecía, ¿no? La antítesis de la profecía es la adivinación. Sin duda alguna, todos hemos escuchado algo de la adivinación. De hecho, la adivinación es muy popular, y creo, me atrevo a decir que la cultura la acepta, ¿no? Por ejemplo, si tú vas, yo he escuchado muchas veces que llega un niño con su mamá, su papá o con algún compañero y me dice, adivíname lo que traigo aquí en la mano. ¿A que no me adivinas? O los papás le dicen, a ver, tú adivíname esto o el otro, ¿no? Te traje un regalito, a ver qué es, adivina, 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 ¿no? Entonces ya estábamos ahí dando pauta a la popularidad de la adivinación, ¿no? La adivinación, expresada de manera muy sencilla, es el arte oculto de mirar en el futuro o en lo desconocido. Este arte lo practican de una u otra forma la mayoría de las hechiceras, los brujos, y lamentablemente puede haber una eh, introducción en la iglesia cristiana de gente que puede estar usando la adivinación y decir que trae algo profético y no es cierto, porque ese es el gran engaño, ¿no? Un falso profeta que quiere infiltrar y destruir la obra de Dios y de las vidas cristianas lo va a hacer muy sutil. Sin esos artificios, por lo menos públicamente no lo hace, pero yo supe de alguien que consultaba a no sé qué espíritu antes de compartir la palabra, ¿no? O sea, y no era precisamente el Espíritu Santo, ¿no? Eh, y, y no, pues Dios reprende a esa gente porque en secreto pueden hacer artes ocultas, ¿no? Tenemos el caso de este señor que está en la foto, es Jim Jones, ¿no? Un falso profeta que se fue infiltrando en la iglesia del pueblo. Esto es historia y ya había yo comentado que se llevó a más de 3,000 personas a la Guyana. Son unos territorios que están allá por Colombia, por Brasil. Hay la Guyana francesa, la Guyana inglesa, creo. Y compraron tierras y allá fundó pues como una ciudad, ¿no? Con su grupo. Era muy popular en su tiempo en Estados Unidos, la Iglesia del Pueblo se llamaba, People Church, ¿no? Pero ya que se llevó a algunos incautos y empezó a ser descubierto de muchas cosas, finalmente no hay nada oculto que no haya de ser manifestado, ¿no? Es la enseñanza del Señor Jesús, que cuando alguien oculta algo, tarde o temprano, se va a manifestar. Y bueno, este hombre que se llevó con engaños, el angelito satánico, les dio a tomar vasos con bebida esa de Kool-Aid, pero con arsénico, a 3,000 personas. Fueran niños, jóvenes, señoritas, ancianos, y todos murieron. Y luego él se autosuicidó y tenía ahí se decía que este hombre tenía una facultad de adivinación tremenda. Adivinaba muchas cosas, ¿no? Muchos falsos profetas son de la nueva era. Ese término de la nueva era que empezó a finales del siglo XX
que decían que él era del Acuario, la cosa astrológica. Pues lamentablemente muchas prácticas de la nueva era se han infiltrado en la iglesia cristiana y debemos tener un profundo discernimiento en lo que es bíblico y no, ¿no? No sé si nos quieras comentar algo, Andrés, por favor. Sí, el espíritu de adivinación siempre ha estado, pero ha tenido sus lugares especiales. De ahí viene la palabra Vaticano, porque era un lugar donde antes se vaticinaba el futuro. Y entonces hay lugares donde se da mucho la adivinación y es popular y tan es así que todavía están los horóscopos, los nacidos en el mes de junio, de julio, de agosto, etcétera, etcétera. Entonces es muy popular, pero nosotros tenemos la palabra de ciencia y la palabra de sabiduría y discernimiento de espíritus. Entonces la palabra de Dios nos confronta y se cumple lo que dice la palabra, que muchos tendrán comezón de oírlo, pero lo quieran oír. Y en Romanos dice que Dios permitirá un poder engañoso. Entonces nosotros tenemos que rogar a Dios que nos dé ese discernimiento, que nos dé el discernimiento y también, como dice la palabra de Dios, todo espíritu que confiesa que Jesucristo vino en carne es de Dios, todo espíritu que no confiesa que Jesucristo no vino en carne no es de Dios. Entonces la adivinación siempre ha estado y seguirá esa adivinación, porque siempre hay siervos del diablo que cuando los consultan tienen mediums, tienen muchas cosas para engañar, pero nosotros tenemos que ir a Dios primero y tenemos que leer, meditar en la palabra, porque el libro de Romanos dice que somos predestinados con Cristo para reinar. Amén. Eso es la predestinación. Cristo en nuestro corazón, reinando con Cristo y sentados en lugares celestiales. Entonces nosotros tenemos que tener mucho cuidado con lo que algunas personas dicen. También muchas personas dicen, me encantó esto, me encantó el otro. Y habla de encantos, Sí, de sí. hechizos, conjuros, etcétera, etcétera. Me encantó, Todo- dices, ¿cierto? Sí, todo eso se está dando y se dará. Entonces nosotros como hijos de Dios tenemos que rogar a Dios que nos libre del espíritu de adivinación, confusión y del espíritu de incredulidad, del espíritu de temor, porque se mueven con todos esos espíritus. Entonces nosotros como hijos de Dios vamos a basarnos siempre en la palabra de declarar por la llaga de Cristo he sido curado. O Amén. sea, escrito está. Todo lo que está escrito, no lo que están inventando o lo que están diciendo los adivinos, sino lo que está escrito. Amén. Amén, amén. Vamos entonces, pero sin embargo ustedes saben que afuera de la iglesia y dentro de la iglesia, bueno, pero sobre todo afuera, ¿no? Hay muchas religiones orientales, ¿no? Que el uso del yoga, el uso del karate, Nintendo, ¿no? Yo tengo un amigo que fue ex sacerdote franciscano y él practicaba el ocultismo dentro de la iglesia católica y era un profundo adivino. Venía la gente a consultarlo dónde habían perdido la cartera o dónde estaba lo que habían perdido y lo encontraba. Usaba las chakras y muchas cosas relacionadas también con religiones orientales y él da testimonio, ¿no? De su conversión, de cómo era un brujo metido dentro del catolicismo, ¿no? El espiritismo, ¿no? ¿Cuántas veces no hemos sabido de esa adivinación que a través de consultar a los muertos? Pero hoy día hay terapias muy sofisticadas, ¿no? Las encontramos fácilmente en el internet, ¿no? Un tipo de psicología transpersonal, ¿no?
Ya no es la psicología de Freud y de Jung, ¿no? Sino ya eh, eh, hay que consultar a ángeles o maestros ascendidos, ¿no? Incluso ya la nueva era entra con la astrología, el gnosticismo, ¿no? Entonces, el diablo incluso usa la Biblia, la conoce, ¿no? La nueva era no es una secta, ¿eh? No, no es como, no es una iglesia, no es una religión, esa es la sutileza del diablo, ¿no? No tiene jefe, no tiene doctrinas, reglas, hay música y arte, y a veces incluso usa el lenguaje cristiano, ¿no? Eh, pero para expresar ideas contrarias al cristianismo. Y eso lo saben bien los brujos, los hechiceros, el Señor les reprenda, porque se está generando un movimiento en la tierra para adivinar. Cualquier persona que entra con el espíritu de adivinación, tarde o temprano va a requerir de liberación. Si alguien llega y dice, a ver, léeme la mano y que las líneas de la mano o el iris o échame las cartas, ¿no? Ya fueran de tarot, ya sea la baraja española. Hay quienes les leen los asientos del té, ¿no? Del café. La adivinación se mueve en muchos ámbitos, ¿no? El famoso juego de la Ouija, ¿no? Hoy es muy popular entre los niños eh, ahora que regresaron a la escuela, el famoso Charlie Charlie, que se juega en los patios de las escuelas primarias, tan sencillo como poner una hoja blanca y un lápiz, ¿no? Dos lápices cruzados y hacerle preguntas a un espíritu y es la diversión de los niños, ¿no? Para adivinar que si la compañerita lo quiere o no lo quiere y shalala, ¿no? Entonces, esta fuerza de la nueva era entró, eh, pero no tiene nada que ver con Jesucristo, ¿no? Jesucristo nos enseña a creer en el Dios verdadero. Él dice, y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti y a Jesucristo a quien has enviado, ¿no? Pero la nueva era dice, es que tú eres un Dios, potencialmente tienes toda la potencia para hacer grandes cosas y hay mucha motivación, conoce tu mente, eh, desarrolla la telequinesis, desarrolla la adivinación, ¿no? Y en lugar del amor a Dios, se cultiva el amor a sí mismo, el amor al yo. Ese es un gran problema que tiene la adivinación, ¿no? Jesucristo no tiene nada que ver con la adivinación, nada. Es muy clara la escritura, todas las cosas del futuro ya están escritas en el libro de, por ejemplo, en Apocalipsis, en Tesalonicenses, en Daniel, nosotros podemos darnos cuenta de las cosas que van a venir, pero que ya están escritas por revelación del Espíritu Santo. Pero la gente común quiere saber cosas por venir acerca de uno, ¿no? La nueva era y el gnosticismo y todos esos, es que Jesús solamente era un iluminado más, un maestro, ¿verdad? Sí, o sea, era un maestro, pero le quitan el carácter de hijo de Dios. Y Jesucristo es el unigénito del Padre. No hay otro nombre dado a los hombres en que podamos ser salvos. En el nombre de Jesucristo todas nuestras rodillas se van a doblar. Vamos a declarar que Él es el Hijo de Dios. Entonces,
Hoy día esta nueva era ridiculiza a Jesucristo a través de filmes, a través de cuestionamientos, ¿no? Pero la verdad es que sigue vigente y seguirá vigente hasta el final el Juan 3:16, ¿no? De tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Eh, hay falsos profetas que adivinan, ¿no? Este señor Miranda, que se llamaba Jesucristo hombre, que finalmente pues murió en un hospital, ¿no? Víctima de un paro cardíaco, pero que mandó en su doctrina que la gente se tatuara el 666, ¿no? Y miles de personas se tatuaron el 666, que decías que es número de hombre, y en Latinoamérica, y él tenía un culto igualito al de muchas iglesias evangélicas, igualito el culto. O sea, había una entrada, una lectura bíblica, había 2 o 3 cantos de alabanza, había testimonios, se recogía ofrenda, o sea, era una copia, la calca exacta de los cultos cristianos evangélicos. Pero el líder era ese señor Miranda, Jesús, y se llamaba a sí mismo Jesucristo, hombre, ¿no? El Señor Jesús dijo, va a haber falsos, no solo profetas, sino falsos cristos, falsos ungidos, ¿no? Entonces, hoy día algunos dicen es que alguien está enseñando la reencarnación. Sergei Top, ex policía de tránsito en Rusia, pues se puso una túnica, se dejó el pelo largo, las barbas, y empezó a sentirse Jesucristo. Yo creo que le entró ahí un espíritu y hablan de la reencarnación, ¿no? O sea, ¿quién fuiste tú en la vida? ¿Y quién fuiste tú en la vida, no? Entonces, cuidado, ¿no? Hay personas que ministran liberación y muchas veces en la práctica de la liberación han llegado a practicar regresiones, dizque para, ¿cómo le llaman? Sanidad interior. Acuérdate cuando eras niño y acuérdate, y los llevan hasta el vientre de la madre y algunos ya impulsados por un espíritu de adivinación, se van más allá de el punto de concepción. El punto de concepción es un milagro divino. Si un hombre con una mujer, un gameto femenino con uno masculino para que nazca una nueva persona, ¿no? Y ahí van en la regresión hasta el vientre de tu madre y a la concepción. Ahora, y llegan a preguntarle a la persona que está, entre comillas, siendo sanada o liberada, ¿no? Y le preguntan antes del nacimiento quién eras. Cuidado, cuidado con eso, porque eso es totalmente diabólico, satánico, anticristiano. Y hay personas que estando en ese estado contestan, yo era una fulanita de tal en el siglo XVI. ¡Ah, caray! Y entonces ahí entra la creencia de la reencarnación. Cuidado, porque la Biblia, que es la palabra inequívoca de Dios, dice en Hebreos 9:27, de la manera que está establecido para los hombres, que mueran una sola vez y después de esto, el juicio. El ser humano solamente vive una sola vez, muere una sola vez y después de eso el juicio. Usted y yo
Vivimos una sola vez, moriremos una sola vez y después el juicio. Alguien me dirá, bueno, ¿y qué de la muerte segunda? Bueno, es una forma donde las escrituras mencionan la condenación eterna del alma, ¿no? Y todas estas cuestiones de cientología, ¿no? Vean, este es el edificio de la cientología y hasta arriba, ¿qué tiene? Una cruz, como si fuera cristiano. Entonces, el falso profeta va a hacer mezcla de pseudociencia, de religiones, eh, para adivinar, ¿no? Para tener todos estos métodos de meditación, control mental, ¿no? Mírate en el espejo y declara que eres Superman, ¿no? Y estás re feo y dices, no, yo estoy muy guapo, soy muy... ¿no? O las mujeres como la bruja, ¿no? Espejito, espejito, dime quién es la más bonita de... Estoy bromeando, hermanos, ¿no? El uso de espejos para la adivinación, la sanación, lecturas de la mano, echan los huesos, y el ser humano siempre quiere saber lo que va por venir. Es una curiosidad innata. Gracias a Dios que tenemos a Jesucristo, las Escrituras y el Espíritu Santo. Dale gracias a Dios que llegaste a alguna iglesia, espero que esté la sana doctrina. Aquí en esta escuela es cristocéntrica, es bíblica. Cuidamos mucho de la sana doctrina y el enfoque, pues sí es profético, alguien dirá pero es un enfoque de enseñanza, ¿por qué? Como dice ahí, damos gracias a Dios en Cristo que nos lleva triunfantes, ¿verdad? Siempre en Cristo Jesús, ¿no? Y lo que decíamos, ¿no? Ahí está la imagen de Joseph Smith, el falso profeta de los mormones, que hoy tiene miles de seguidores. Y dice, amados, no creáis a todo espíritu, sino probad los espíritus si son de Dios, porque muchos falsos profetas han salido por él. Muchos, no pocos, muchos falsos profetas han salido por él. Entonces, nos toca a nosotros como hijos de Dios, como siervos de Jesucristo, como personas que sí creemos en la profecía, también escudriñar estos ámbitos, porque sabemos que en el lado oscuro hay muchos falsos profetas que han salido por el mundo. Bueno, pues les agradezco mucho sus comentarios. Vamos a dejar de compartir y ya estamos. Algunos comentarios, alguno de ustedes en el pasado